¿Cómo hacer una estrategia de employer branding? Esa es la gran pregunta y se lleva haciendo durante muchísimos años. Las estrategias de employer branding están a la orden del día porque los posibles candidatos cada vez están más informados, cada vez tenemos más información al alcance de nuestra mano de forma instantánea y eso hace que si estemos más informados seamos mucho más exigentes. Ya no vale eso de publicar una oferta de empleo y que se llene de candidatos, sino que ahora valoramos muchísimas cosas más. Valoramos tener toda una experiencia del empleado dentro de la empresa, valoramos que la empresa a la que nos presentemos en la vacante tenga cierta alineación con nosotros en cuanto a valores. A día de hoy, las marcas, al igual que a nivel marketing lo han hecho durante mucho tiempo y han trabajado mucho su imagen y han trabajado mucho sus valores, lo mismo tenemos que hacer, lo mismo tienen que hacer las áreas de people y las áreas de recursos humanos para la parte de atracción de talento y recursos humanos. En este vídeo te voy a hablar de nuestro método que permite a un área de people crear por sí misma de forma independiente una estrategia de employer branding. Porque tenemos un problema principal y es que las áreas de people quieren implementar estrategias de employer branding, pero muchas veces dependen de otros departamentos como el departamento de marketing, sobre todo para la generación de contenido, para el diseño o para la estrategia en general. ¿Qué pasa? Que en el día a día eso es muy difícil de ejecutar porque el área de people tiene que hacer sus cosas y las áreas de marketing lo mismo, tienen sus cosas por hacer. Entonces encontrar huecos para crear una estrategia tan importante como la del employer branding, eso hace que las marcas lo intenten, empiecen, puede que lleguen incluso a emitir algo de contenido, pero muchas veces lo que nos encontramos con nuestros clientes es que se dejan de accionar este tipo de estrategias. Por lo tanto, como el employer branding tiene que ver mucho con el marketing y mezcla lo mejor de los dos mundos, es decir, mezcla lo mejor de los recursos humanos con lo mejor del marketing, te voy a explicar por aquí unos conceptos de marketing muy sencillos para que si eres de people los entiendas a la perfección y puedas hacer tú, junto con tu equipo de people, toda una estrategia de employer branding perfecta. Desde hace mucho tiempo, en marketing se ha utilizado el término del funnel, del embudo, en este caso el embudo de ventas, y es simplemente una forma de llamar al recorrido que hace un cliente desde que conoce nuestra empresa hasta que haga la acción que queremos que haga, que suele ser comprar algo. Por ejemplo, todos nosotros hemos comprado alguna vez algo, por ejemplo unas zapatillas, ¿no? Pues hay un momento de descubrimiento, ese momento de descubrir las zapatillas, un momento de que me empieza a interesar, ¿vale? Pues me interesan estas zapatillas, voy a leer un poquito más sobre ellas. Un momento de considerar, ostras, pues ya estoy considerando comprar estas zapatillas, incluso las voy a comparar con otras zapatillas del mercado, ¿no? Y un momento en el que decido hacer la acción de comprar. Pues venga, voy a comprar estas zapatillas. Este sería un recorrido típico de un cliente a la hora de comprar un producto. Lo mismo pasa con el recorrido que tiene que hacer un candidato o un posible candidato antes de presentarse a una vacante. Tiene que descubrir nuestra empresa. Y ojito, porque hay empresas que ya son muy conocidas, pero no son tan conocidas por dentro. Podemos conocer Nike a la perfección, pero conocemos cómo se trabaja en Nike. Por lo tanto, incluso las grandes marcas ya tienen que hacer un trabajo extra de descubrimiento de marca interna. También hay procesos en los que nos empieza a interesar más la marca por dentro. Hay procesos ya en los que consideramos inscribirnos a una vacante y el proceso de tomar acción. Si tenemos que seguir un proceso psicológico para comprar unas zapatillas, ¿cómo no vamos a tener un proceso psicológico para presentarnos a una oferta de empleo? Que muchas veces implica que nos tenemos que cambiar de un trabajo a otro, de una ciudad a otra, en fin, que hay una parte psicológica que tenemos que trabajar. Por lo tanto, estos ejemplos que te he puesto de la zapatilla y de la vacante se traduce en el funnel básico AIDA, en el modelo AIDA que Elmo Lewis creó hace ya muchos años, pero que representa las fases psicológicas a la perfección. El funnel de AIDA es muy sencillo, se divide en 4 fases: awareness, interest, consideration o desire, de deseo, y action. Tenemos que tener muy claras estas fases para tener en cuenta cómo piensa nuestro candidato. Tenemos la fase de awareness, descubrimiento de marca. En este caso lo que tenemos que hacer es descubrir nuestra empresa y nuestra marca al posible candidato. Aquí el objetivo es que el candidato o el posible candidato se dé cuenta de que existe una mejor empresa para trabajar y para desarrollarse. Por lo tanto, aquí podemos hacer muchísimas acciones, desde generar contenido de cómo es el día a día de la compañía, de cómo es nuestra cultura, incluso preguntar a empleados de cómo fue su onboarding o cómo está siendo su experiencia del empleado dentro de la empresa o en qué retos se encuentran y cómo han ido ascendiendo en la empresa. Podemos hacer incluso jornadas de puertas abiertas
marcas. Aquí la creatividad es infinita. De hecho, ya grandes marcas llevan mucho tiempo haciendo este tipo de acciones de descubrimiento de marca. Por ejemplo, Google tiene una película que se llama Los Becarios, que aparte de generar marca como tal, pues también generaba marca empleadora porque mostraba cómo era su proceso de selección. Como veis, hay infinitas cosas que podemos hacer en esta fase de awareness, de descubrir a nuestro candidato, a nuestro posible candidato, que, ojito, que hay una empresa en la que puedes trabajar mejor y puedes desarrollarte mejor. Cuando ya hemos descubierto al candidato que hay una empresa en la que puede optar y puede desarrollar sus habilidades mucho mejor, ese candidato pasará a la fase de interés. Ya le empieza a interesar muchísimo más todo lo que le contamos. Ya le empieza a interesar de verdad cómo es el día a día, va a buscar más información. En este caso, por ejemplo, el job site es clave, porque seguramente navegue por internet y vea y diga, ostras, esta empresa que me gusta cómo trabaja por dentro, voy a ver un poquito más sobre ellos, voy a ver si tienen opción a trabajar con ellos, qué cuentan en su job site. Por lo tanto, aquí es clave que el job site lo tengamos perfectamente optimizado, que pongamos toda la información posible, cómo se divide la empresa, sobre qué departamentos, cómo es trabajar en esta compañía si empiezas en este puesto, o cómo es trabajar en esta compañía si llevas 10 años en esta. Os puedo dar dos ejemplos muy inspiradores. Uno es el job site de Five Guys y otro es el job site de Blue Banana. Dos marcas que lo están haciendo muy bien y que tienen un job site muy completo que de verdad genera la confianza suficiente para animar al posible candidato a pasar a la siguiente fase, que es la de consideración. Voy a poneros otro ejemplo entre el marketing, entre el proceso de compra, que todos hemos hecho alguna vez, ya veréis, y el proceso de selección o el proceso de querer presentarse a una vacante. Por ejemplo, cuando estabas comprando esas zapatillas y estabas en la fase de consideración, o cuando compres cualquier cosa, una tostadora, comparas. Estás considerando comprar y por lo tanto comparas mucho. Comparas en internet, comparas precios, comparas características, incluso ya le pones a ChatGPT que cuál sería mejor, si esta u otra, en función de tu estilo de vida. Pues lo mismo pasa con las vacantes. Antes de querer aplicar a una vacante, comparamos, ostras, ¿estaré haciendo lo correcto? Y si hay más empresas por ahí, y si hay otra que incluso me puede pagar un poquito más, o si hay otra que incluso además me da otro día de teletrabajo. Por lo tanto, aquí el usuario va a empezar a comparar y sobre todo va a empezar a bichear perfiles de LinkedIn. Esto es clave. Quiere saber quiénes serán sus compañeros, quiere saber quién le va a hacer la entrevista. Por lo tanto, aquí las marcas que tengan de alguna forma una estrategia definida en LinkedIn, una estrategia de perfiles de LinkedIn, una estrategia de atracción de talento por LinkedIn y que todos los perfiles generen confianza, aquí va a ganar muchísimos puntos. La fase de consideración, clave también ofrecer toda la información posible y ofrecer toda la confianza posible para que cuando el usuario esté comparando entre unas ofertas u otras, aquí es clave también la redacción de las ofertas. Si redactamos las ofertas con toda la información, si lo hacemos de una forma creativa, si lo hacemos añadiendo la esencia de la marca y los valores de la marca en cada vacante, que esté palpable la esencia de la marca en cada vacante y en cada acción de employer branding, es clave en la fase de consideración. Y luego ya cuando le hemos convencido, cuando ha comparado ya entre muchas vacantes, entre muchas empresas, cuando le ha dado 1000 vueltas, ya llegamos a la última fase, a la fase de acción, de action. Y esto no quiere decir que el posible candidato haga la acción que queremos que haga, que en este caso es que se presente a una vacante. Esto quiere decir que ha decidido que va a hacer esa acción. Por lo tanto, ha decidido que se va a presentar y tenemos que agilizar ese proceso de inscripción. Hemos visto en los job sites de muchos clientes a los que les ayudamos con su estrategia de employer branding, formularios enormes, muy grandes para presentarse a una vacante. Genera poca confianza, incluso muchas veces el candidato decide que no se va a presentar. Te vuelvo a poner otro ejemplo con un proceso de compra. ¿Tú sabes por qué, por ejemplo, empresas como Primark tienen ese sistema de colas en los que van llamando poco a poco a una caja a los clientes que tienen que pagar? Es para que el cliente, para que el usuario no se piense tanto si lo que va a comprar lo necesita de verdad. Porque psicológicamente, antes de hacer cualquier acción, nuestro cerebro nos va a decir, oye, ¿de verdad esto lo necesitas? ¿De verdad esto lo vas a hacer? Entonces, es súper importante que agilicemos, como hace Primark, agiliza el proceso de compra, es súper importante que nosotros agilicemos el proceso de inscripción. Incluso aquí, la experiencia de usuario es clave. El job site tiene que estar todo bien integrado, que las vacantes estén dentro integradas con la misma temática del job site, que las vacantes sean fáciles de aplicar. Incluso podemos ser creativos y utilizar chats en directo con algún agente o con algún recruiter para facilitar el proceso de inscripción al candidato
candidato y darle confianza. De esta forma, agilizando el proceso, vamos a conseguir que muchos más candidatos se presenten. Y aquí hemos terminado esta primera fase, ¿vale? Awareness, Interest, Consideration y Action. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener clara la esencia de la marca, la esencia de nuestros valores en cada acción. En Awareness, si enseñamos contenido, que esté palpable la esencia de la marca. En Interest, que en nuestro job site, por supuesto, esté palpable la esencia de la marca. En Consideración, cuando el usuario lea nuestra oferta de empleo, cuando compare con otras marcas, que de verdad se vea de forma muy fuerte cuáles son nuestros valores y qué nos diferencia respecto a nuestra competencia. Y la acción también, agilizar el proceso de inscripción para que el candidato también vea la esencia de la marca aquí. ¿Qué vendría después? Pues después vendría otra película que te la puedo contar en otro vídeo y que además sabes de qué te estoy hablando si eres recruiter, que es la del proceso de selección. Un proceso de selección se atasca muchas veces y depende de muchos factores, ¿no? Lo que no podemos permitirnos nunca, nunca, nunca es que el candidato no sepa qué está pasando. Aquí también entra en juego un concepto psicológico muy importante, que es el de la incertidumbre. ¿Te das cuenta cuando pides un Uber que siempre te sale el cochecito del conductor para que siempre sepas dónde está? Eso es porque Uber sabe que es mucho mejor que sepamos que nuestro Uber quizás se retrase 2 minutos a no saber qué está pasando con nuestro Uber. Imagínate todo esto en un proceso de selección. Siempre debemos mantener informados a los candidatos. Eso también es esencia de marca. Espero que con esto tengas muy claro cuáles son los conceptos psicológicos básicos que toda persona vive en un momento de tomar una decisión, ya sea de compra o de presentarse a una vacante. Ten claro estas bases. En nuestro método utilizamos una especie de canvas o de lienzo para pintar qué estrategias vamos a seguir en cada fase y cómo se complementan las unas a las otras. Si quieres más información y quieres saber más sobre nuestras estrategias de Employer Branding, te invito a que visites talentaria.es. Ahí tenemos muchísima información, incluso tenemos algún que otro descargable que te puede servir. Y espero que te haya servido muchísimo este vídeo. Oye, si le das un like y pones algún comentario, no te lo estoy pidiendo por nada, pero yo creo que eso es buen indicador de que estos vídeos funcionan y que tenemos que hacer más. Estamos probando ahora hacer estos vídeos, así que esperemos que os gusten. Y nada, tengo muchas ganas de ver esas estrategias de Employer Branding, porque si no, las marcas que no lo hagan se van a quedar atrás. Muchas gracias.